Bienvenidos a Lion, asegurando la capa física, un espacio de intercambio intelectual y análisis de múltiples perspectivas. Imagina que estás a cargo de una refinería y son las 3 de la mañana. De repente en tu pantalla principal, pues una luz empieza a parpadear. El peor escenario posible. Exacto. Y ahí te preguntas, ¿es simplemente un registro de rutina de que una bomba arrancó? O, digamos, tienes exactamente 3 segundos para tomar una decisión antes de que un separador de gas reviente por sobrepresión. Y el reloj sigue corriendo. Sí, esa decisión, que literalmente es de vida o muerte, depende enteramente de cómo la arquitectura subyacente de nuestra capa física clasifica las señales. Y como ingeniera estoy convencida de que las reglas claras salvan vidas. ¡Claro! Y no es ninguna exageración. Digo, cuando hablamos con profesionales o estudiantes de automatización que nos escuchan, todos conocemos de memoria la coreografía del control básico, ¿no? La teoría clásica. Sí, sabemos cómo funciona. Tienes tu set point, que es el valor ideal, tu variable de proceso o la PV, que es la realidad térmica de la planta, y calculas el error para que el controlador ajuste la variable de control, la MV. Un ciclo muy elegante. Totalmente. Las matemáticas del P&D no te mienten. Todo fluye en un espectro continuo para mantener la planta estable, pues de forma suave. Exactamente. Es fluido y, digamos, analógico. Pero, y aquí está el detalle, cuando ese control básico falla o simplemente no es suficiente, entramos al territorio de la seguridad industrial y ahí esa fluidez se estrella contra un muro categórico. Bueno, yo diría que choca, pero no sé si contra un muro. Yo estoy segura de que sí. Ya no hacemos ajustes finos. Tomamos decisiones binarias para proteger vidas, el medio ambiente y los activos. Hablamos de eventos, alarmas, enclavamientos o interlocks y permisivos. Y aquí es donde radica el centro de nuestro debate de hoy. Ajá, la gran pregunta. Sí. Porque la pregunta fundamental para cualquiera que diseñe un sistema de control es, ¿son estas señales categorías ontológicamente independientes y rígidamente delimitadas por las normas? ¿O son, en la práctica, variaciones de un mismo continuo lógico de protección? Yo argumento que la segregación estricta que exigen las normativas es innegociable. Y bueno, yo la abordo desde un ángulo muy claro, ¿no? La perspectiva sistémica. Yo sostengo que estas divisiones, aunque históricamente se hayan enseñado como dogmas aislados, son en realidad divisiones a menudo artificiales. Artificiales, cuidado con eso. Sí, artificiales. Si observamos cómo funciona realmente el software de automatización y la arquitectura de control moderna, vemos un modelo completamente fluido. Un permisivo, en realidad, actúa como un enclavamiento temporal. Las alarmas son simples extensiones de los eventos. Esta visión refleja mucho mejor cómo operan las plantas hoy en día. Entiendo por qué una visión de software moderna te lleva a pensar así. Pero el problema es que la seguridad industrial no se construye solo sobre la elegancia del software, se construye sobre separaciones categóricas estrictas. Pero el código no miente. No, pero un evento no es una alarma. Y un permisivo no es un interlock. Y, esta separación no es un capricho de los ingenieros de la vieja escuela. Es el pilar fundamental que exigen las normativas para evitar el caos operativo. Dame un ejemplo concreto de esa rigidez. Claro. Miremos la guía EUMA 191 y la ISA 18.2. Estas normas enfatizan rigurosamente que las listas de eventos y las de alarmas deben estar completamente separadas en los sistemas de supervisión. No se pueden mezclar. Espera. Completamente separadas. A nivel de interfaz humana, quizás te lo compro. Pero si miras bajo el capó de la programación... Déjame explicar por qué esa separación en la interfaz proviene de una separación en su naturaleza. Mira, no todos los eventos requieren una acción del operador. Un evento es, un suceso. Una bomba cambió de estado, una válvula se abrió. Un cambio de variable, sí. Exacto. Pero las alarmas, apoyándonos en las categorías de la API RP 1167, requieren intrínsecamente que el operador actúe.
y se basan en una prioridad definida para evitar una consecuencia negativa. No puedes mezclar ambas naturalezas sin arriesgar la operación de la planta. El problema con esa teoría, es que estás basando toda la arquitectura del sistema en la reacción del operador humano, no en la estructura real de los datos. La reacción humana es parte del sistema. Sí, pero cuestionar la utilidad de compartimentar tan rígidamente estos conceptos es vital cuando lidiamos con sistemas complejos. Fíjate en el estándar OPC-UA, que básicamente es el tejido conectivo de la industria 4.0 hoy en día, ¿verdad? Conozco el estándar, ¿sí? Bueno, en este modelo orientado a objetos, las alarmas no flotan en un vacío ontológico, separadas de los eventos. Todo lo contrario. Pero, a ver, OPC-UA es un estándar de comunicación, ¿no es un estándar de diseño de seguridad funcional? Es un estándar de modelado de información y modela la realidad. En OPC-UA, una alarma es una extensión directa del modelo base de eventos. Heredan las mismas propiedades fundamentales: el timestamp, el identificador único del nodo, el registro del suceso. Sí, heredan datos, pero operativamente. Operativamente, lo único que hace el sistema es añadirle una capa de metadatos, como requerir que el usuario la reconozca. La arquitectura subyacente que detecta el cambio de estado de un sensor en el campo es idéntica. Un evento es el cambio de estado. La alarma es ese mismo evento, solo que le pusimos una etiqueta de urgente. Bueno, a nivel de código fuente te concedo que heredan propiedades, pero operativamente la norma IS 62682 que rige la gestión moderna de alarmas nos dice que esa etiqueta lo cambia absolutamente todo. ¿En qué sentido lo cambia todo? En que una alarma tiene un ciclo de vida único y riguroso. Piensa en la mecánica cognitiva y del sistema. El sensor detecta la anomalía, el DCS la procesa, pero la alarma exige una transición de estado obligatoria en el modelo de la máquina. Pasa de no reconocida a reconocida. Claro, el operador le da acuse de recibo. Exacto. El operador debe diagnosticarla y responder físicamente. Un evento simple o un evento no anunciado, según API RP 1167, entra a una base de datos relacional y muere ahí. No hay ciclo de vida. Sí, claro, pero el origen. Imagínalo visualmente. Un evento es el registro en la bitácora de que una puerta del pasillo se abrió a las 3 de la tarde. Una alarma es la sirena ensordecedora y la luz estroboscópica indicando que la puerta de la bóveda de materiales peligrosos fue forzada. ¡Wow! Buena imagen. Gracias. Si mezclas ambos conceptos en el mismo modelo mental, argumentando que, cito, ambos son eventos de puertas, diluyes la urgencia. Cuando la planta entra en crisis, el operador sufre de fatiga de alarmas, precisamente porque el sistema no respetó esa separación estricta. Esa analogía de la bóveda es excelente, de verdad. Pero creo que ilustra mi punto de continuidad mucho mejor. Nadie discute que la sirena de la bóveda requiere una respuesta inmediata, y el registro del pasillo no. Ajá. Sin embargo, el mecanismo físico que lo dispara, que es el cambio de estado en el sensor magnético del marco de la puerta, es idénticamente evaluado por el controlador. Y fíjate en esto, el hecho de que normativas como la misma EMUA 191 que citaste exijan priorizar las alarmas en niveles. ¿Alto? ¿Medio? ¿Bajo? Sí, exacto. Alto, medio, bajo. Eso demuestra que esto no es una dicotomía binaria de ¿es alarma o no lo es? Es un continuo lógico. Pero, a ver, ¿cómo un sistema de prioridad prueba que es un continuo con los eventos simples? Porque la prioridad escala la severidad. Tienes eventos de rutina, luego eventos anormales pero sin consecuencia inmediata. Luego alarmas de baja prioridad que te dan horas para actuar. Alarmas de alta prioridad que te dan minutos. Y finalmente interlocks que actúan en milisegundos. Entiendo la escala, pero... Al tratar de meter cuchillo y separarlos en cajas cerradas, los diseñadores a veces olvidan que el DCS o el PLC está procesando exactamente la misma estructura booleana. Y esto se vuelve aún más crítico y la verdad problemático en tu modelo rígido, cuando esa alarma no es suficiente y el sistema automatizado tiene que intervenir físicamente. Y ahí llegamos al punto crítico. Exacto, lo que nos lleva al tema de los permisivos y los interlocks. Perfecto, porque ahí es donde tu modelo de todo fluye realmente choca con la pared de la ingeniería física. Si la alarma falla y el operador no actúa, dependemos de la protección automatizada. Y aquí afirmo categóricamente que no es lo mismo la señal interlock que la señal permisivo.
Son naturalezas completamente divergentes. A ver, explícame por qué consideras que un permisivo y un interlock son, como dices, completamente divergentes, cuando al final del día ambos que impidan hacer algo peligroso. Porque la mecánica de intervención y la filosofía de diseño cambian. La norma IEC 6024-1, al hablar de seguridad de maquinaria, define el interlock o enclavamiento como una acción de intervención drástica. Son bloqueos que fuerzan secuencias seguras de manera activa. ¿Activa? Sí. Si la presión de tu caldera excede el límite crítico, el interlock corta la válvula de suministro de gas instantáneamente, abortando el proceso activo. Actúa sobre un sistema en movimiento para detener la energía cinética o térmica. ¿Y el permisivo qué hace entonces? El permisivo es un mecanismo intrínsecamente pasivo. Su definición operativa es verificar condiciones previas antes de permitir un arranque. Volviendo a la caldera, el permisivo dice: no puedes encender la chispa del quemador hasta que el ventilador de purga haya operado 5 minutos. Para sacar los gases explosivos, claro. Exacto. Es una compuerta lógica que habilita un inicio. Uno previene que te equivoques al empezar, el otro te salva la vida deteniendo el proceso cuando todo se sale de control. Tienen que estar clasificados de forma distinta. Es una distinción fascinante. En el papel de un manual estoy seguro de eso, pero mecánicamente, a nivel de la memoria del PLC, es una diferencia puramente cronológica. Cronológica. Sí, y si revisas el estándar ANSI ISA 84.00.1, la versión 2004, que adapta a la IEC 61151.1, te das cuenta de algo interesante. La norma incluye a los permisivos dentro de los requisitos del ciclo de vida de seguridad exactamente con el mismo rigor que los enclavamientos. ¿Por qué? Porque un permisivo es, en la práctica, un interlock de estado inicial. Oye, eso de interlock de estado inicial me suena a malabarismo semántico para forzar la convergencia. No, no es semántica, que lo prometo, es lógica de evaluación. Piensa en el ciclo de escaneo del PLC. Tienes una bomba centrífuga gigante. Si un permisivo impide que el motor arranque porque la válvula de succión está cerrada, evalúa. Válvula cerrada igual a cero lógico, lo que iguala a bloquear arranque. De acuerdo con la lógica booleana, sí. Ahora, si la bomba está funcionando y alguien cierra accidentalmente esa misma válvula de succión, un interlock detiene la bomba para evitar la cavitación. Evalúa lo mismo. Válvula cerrada igual a cero lógico igual a detener motor. El mecanismo lógico es exactamente el mismo, bloquear el estado inseguro basándose en la válvula. Sí, pero las consecuencias cinéticas son completamente distintas. En un caso, pues solo no arrancas y pierdes tiempo. En el otro, estás deteniendo un proceso violento que ya tiene momento, inercia, flujo y presión en las tuberías. Sistémicamente, la función de la capa física es mantener el estado seguro. Si la condición no es segura, la salida de control hacia la bobina debe ser cero. Llamarlo permisivo o interlock es, digamos, una etiqueta útil para los operadores que leen el PNID, el diagrama de tuberías. Es más que una etiqueta útil. Les ayuda a saber cuándo aplica la restricción, pero si los ingenieros los separan artificialmente en su mente, corren el riesgo de aplicar menor rigor al código de los permisivos, asumiendo erróneamente que son menos críticos. Ambos son escudos contra el mismo riesgo físico. Precisamente porque debemos evitar que los ingenieros asuman cosas erróneas, es que defiendo las clasificaciones rígidas. Y el mejor ejemplo de esto, y de por qué las divisiones funcionales no son una simple ilusión del diagrama, está en cómo manejamos la jerarquía del riesgo. A ver. Si todo es simplemente lógica booleana procesada por un sistema, ¿cómo explicas la insistencia normativa en separar drásticamente las clases operativas? Hablemos de proceso contra seguridad y de hardware contra software. Bueno, yo estoy de acuerdo en que existe una separación arquitectónica entre el control normal y la seguridad instrumentada, pero... Es mucho más que arquitectónica. Es fundamental a nivel físico. La norma ISA TR 84.00.04/2005 es lapidaria al respecto. Separa de forma explícita los interlocks que maneja el Sistema Básico de Control de Procesos, el BPCS, de los interlocks de seguridad gestionados por el Sistema Instrumentado de Seguridad, el SIS. Sí, el SIS es intocable, de acuerdo. Y aquí entra la diferencia real de la que te hablaba, los interlocks de hardware versus los de software. ¿A qué te refieres exactamente con hardware versus software en este contexto moderno?
a los modos de fallo que básicamente destruyen tu teoría de que todo es el mismo continuo. Un interlock de hardware depende de relés electromecánicos físicos cableados de punto a punto en cobre. Ajá. Cuando hay una sobrepresión, un contacto metálico se abre físicamente e interrumpe la corriente al motor. Su mecanismo de fallo es netamente físico. El relé se oxida, el resorte cede o los contactos se sueldan por un pico de corriente. Es crudo, pero es inmune a un ataque cibernético. Correcto, es la física elemental. Nadie puede hackear un resorte. Exacto. En contraste, un interlock de software, típico de un BPCS, es una señal generada por lógica de microprocesadores y enviada como un paquete de datos sobre un bus de comunicación industrial como un Ethernet IP. Su mecanismo de fallo es radicalmente distinto. Un desbordamiento de buffer, latencia en la red. Pérdida de paquetes o, de nuevo, un ciberataque. Tienes categorías de riesgo, tiempos de respuesta y tecnologías de mitigación completamente diferentes. Tratar un relé físico de seguridad y un paquete de datos de red como si fueran parte de un mismo flujo integrado borra el límite tangible que evita que la planta vuele por los aires cuando la red colapsa. Entiendo perfectamente la mecánica de falla de un relé soldado frente a un paquete corrupto en la red. De verdad, y concedo que la separación física independiente entre un BPCS y un CIS es un principio de diseño intocable. No pondrías el apagado de emergencia de tu caldera en la misma tarjeta de red. Exactamente. Jamás. Pero la manera en que utilizas esa distinción física en realidad refuerza mi argumento sobre la integración sistémica. ¿Utilizas las clases de hardware y software como barreras ontológicas? Yo prefiero mirar la norma ISS 615.11.2. ¿Y cómo justifica la 61111.2 que no importen esas diferencias físicas tan obvias? Ojo, no dice que no importen, dice que pertenecen al mismo cuerpo de evaluación. Esta norma establece la independencia entre CIS y BPCS, sí, pero aborda ambas naturalezas bajo un único y global paraguas de gestión del ciclo de vida de seguridad. Pero las trata por separado. Evalúa las fallas físicas del hardware de campo y los errores sistémicos del software lógico juntos. El estándar no ve un relé y un procesador como universos paralelos, los ve como medios complementarios. Siguen siendo tecnologías de mitigación completamente distintas. Sí, pero convergen en el riesgo del mundo real, ¿no? La seguridad en la capa física es una propiedad emergente del sistema completo. Piensa en las fallas de causa común. Si asumes que tu hardware físico es una clase aislada y tu red de software es otra, ¿qué pasa? Pues puedes pasar por alto que ambos dependen del mismo panel de alimentación eléctrica, o que el mismo técnico de mantenimiento calibra ambos sistemas. Al tratarlos dentro de un modelo fluido de capas de protección, o LOPA, reconoces que el interlock de software en el controlador y el interlock electromecánico en el relé de campo colaboran para mitigar el mismo escenario catastrófico, que el tanque no se derrame. Pero la naturaleza intrínseca de la señal. La naturaleza del peligro es la misma. Y la evaluación de la función instrumentada de seguridad, la famosa CIF, requiere que calibres la confiabilidad combinada del sensor, que es hardware, el logic solver, que es software, y el elemento final de control, que vuelve a ser hardware. Es un tejido, no compartimentos estancos. Bueno, creo que estamos destilando el núcleo real de este debate. Y creo que es un momento excelente para que sinteticemos nuestras posturas, porque esta diferencia de filosofía mental dicta cómo los profesionales que nos escuchan diseñan las lógicas todos los días. Así es, dictan cómo programan los PLCs y cómo dibujan los diagramas. Desde mi trinchera, reiterar la necesidad de comprender estas clasificaciones estrictas no es, un ejercicio de burocracia de ingeniería. Es una salvaguarda cognitiva y física. Cognitiva por el operador, dices. Exactamente. Como nos exige la ISA 18.2, comprender estructuralmente que una alarma requiere una acción humana priorizada, a diferencia de un simple evento histórico, es vital. Si no hacemos esta separación ontológica dura frente a una perturbación general de la planta, la cascada de señales inunda al operador y la planta queda ciega. La fatiga de alarmas. Tal cual. Y a nivel físico, si no segregamos rigurosamente un permisivo pasivo de un interlock de intervención activa,
O peor aún, si confundimos la resiliencia de un relé de hardware con la flexibilidad de un interlock de red, el sistema va a fallar en el peor escenario posible. Las etiquetas rígidas generan claridad, y en este nivel de automatización, la claridad categórica salva vidas. Respeto profundamente el pragmatismo operativo de esa postura, de verdad. Sin embargo, para condensar mi perspectiva, yo diría que, si bien las etiquetas categóricas, llámese evento, alarma, interlock, hardware o software, son herramientas invaluables para redactar manuales y comunicarnos rápido en la sala de control, no lo son todo. Entonces, Los diseñadores y estudiantes no deben quedar atrapados en la semántica de la vieja escuela. Tienen que poder ver el sistema de control como lo que es hoy, un ecosistema fluido e integrado. ¿un ecosistema relacional, digamos? Justamente. Entender cómo nos demuestra OPC-UA o los PLCs modernos, que los eventos escalan a alarmas, que los permisivos bloquean estados inseguros bajo la misma lógica booleana que los interlocks, y que el software y el hardware responden al mismo ciclo de vida de seguridad. Ver la planta sistémicamente evita que diseñemos puntos ciegos asumiendo que un riesgo pertenece a otro departamento. Todo es parte del mismo mecanismo de protección continuo. Bueno, me parece que, a pesar de este choque tan marcado entre mi rigidez normativa y tu fluidez sistémica, hay un punto de convergencia innegable. Totalmente. Ya sea que analices un plano, asumiendo que cada señal es una caja fuerte aislada, o que lo veas como una red neuronal de datos integrados, el dominio profundo de estos fundamentos es innegociable. No puedes acercarte a diseñar una arquitectura de seguridad funcional ni aplicar la IEC 61111 si no tienes asimilada la mecánica real de estas señales. Totalmente de acuerdo. La seguridad, tanto la física como la ciberseguridad industrial, recae en profesionales que entiendan la física elemental de un relé y la estructura de datos de un paquete Ethernet, simultáneamente. Por eso, creo que lo mejor que podemos hacer hoy es devolverle el problema a nuestra audiencia. Me parece una gran idea. A los ingenieros, operadores y estudiantes. Mañana, cuando se sienten frente a su HMI de la SCADA o revisen el código de bloque de su DCS o PLC, analicen su propio terreno. Es el mejor laboratorio que tienen. Pregúntense, en mi planta está la base de datos de eventos genuinamente segregada del gestor de alarmas, o mi operador está recibiendo notificaciones de rutina que, digamos, diluyen una verdadera emergencia. Esa es una gran pregunta. Esas matrices lógicas, recuerden nuestra premisa del inicio. Las matemáticas del PID persiguiendo su set point pueden ser hipnóticas, suaves y elegantes. Muy elegantes. Pero cuando esa danza perfecta colapsa por una falla de presión o una válvula atascada, necesitan saber, sin sombra de duda, si la señal que acaban de configurar va simplemente a registrar pasivamente que la presión subió o si va a cortar físicamente la energía, hacer sonar la alarma y evitar un desastre a las 3 de la mañana. Ha sido un análisis excelente, ¿eh? Gracias por este intercambio de perspectivas. Esto ha sido Lion asegurando la capa física. Hasta la próxima. Layer 1.